Bueno, pues, a ver, dije que esta pregunta la iba a explicar con un video y aprovecho pues para explicar algunas cosas básicas sobre la desigualdad económica. Bueno, la pregunta que hizo mi tío Josué fue, em, ¿existe una salida para mitigar la desigualdad, pero con una condición de que la igualdad sea una super calidad de vida para todos? Ok, yo creo que sí, pero antes de eso hay que ver pues cuál es la desigualdad que existe, ¿no? Porque hablamos de la desigualdad y de la desigualdad, pero no tenemos una idea de ella. Entonces, primero voy a compartirles un informe de una organización internacional que se dedica desde hace como 15 años a medir la desigualdad como pues para intentar combatirla. Esta organización se llama Oxfam, seguramente está a su vez financiada por pues tendrá que haber algunos millonarios que la financien, pero pues también la pueden financiar personas comunes, ¿no? Pero bueno, independientemente de quién la financie, pues es una organización que hace investigación y si hiciera investigación falaz, pues se puede rebatir. Es una organización que se dedica a la investigación en temas económicos. Este es un informe que salió en el 2016, ya tiene unos años, pero bueno, me pareció un buen informe. Es un informe corto, dice una economía al servicio del 1%. Entonces, pero vamos a los datos. Dice, actualmente el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante. Ok, ¿esto qué quiere decir? Vamos a hacer como un pequeño dibujito. Si tenemos a la población mundial y dividimos a la población mundial del más rico al menos rico, bueno, a lo mejor, este, a la población mundial del más rico al menos rico, ¿sí? Es decir, si la población mundial la redujéramos a 100 personas y las ordenáramos del más pobre al más rico, bueno, ya imaginemos las 100 personas, pues una sola persona de esas 100, está de acá, es decir, el 1% de la población mundial, tendría más riqueza que el 99% restante, ¿sí? Con riqueza se refiere no solo a que gane más salario, porque a lo mejor en términos de salario los demás ganan, en total ganan más, sino en patrimonio total. Esto quiere decir, incluye pues terrenos, incluye viviendas, incluye empresas, es decir, respecto a todo lo que tenga un valor económico. ¿Sí? Entonces, esta persona, el 1% posee más que el 99% restante. Ok, bueno, este es un informe que habla un poco sobre cómo los paraísos fiscales ayudan a esto, pero bueno, esto es otra cosa. Ok, otros datos. 62 personas, las 62 personas, ya no estamos hablando del 1%. El 1%, a ver si somos 8 mil millones de personas, pues el 1% son 8 millones de personas, me parece. No, 80 millones de personas, sí, que son bastantes, 80 millones de personas. Ok, de esas 80 millones de personas, que son el 1% de la población mundial, todavía lo reducimos mucho más a solo 62 personas. Estas ya son personas que podemos contar. 62 personas, que vendrían siendo como el uy, pues no, 0.0, un 0.601% de la población mundial. ¿Sí? O sea, dentro del 1% todavía hay mucha desigualdad. Esas 62 personas tienen la misma riqueza que los 3.600 millones de personas más pobres del planeta. Las 62 personas más ricas tienen más riqueza que la mitad de la población más pobre. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vamos a empezar a ver que la desigualdad es algo, es difícil de graficar, justamente por las tantas millones de personas que somos, pero, bueno, por aquí tenía una gráfica, a ver si, ok,
si están viendo esto, sí. Bueno, distribución de los ingresos mundiales porcentil de la población. Que esta gráfica también está medio difícil de ver, no sé por qué lo hicieron así, pero básicamente aquí distribuye a las personas igual por porcentil, es decir, aquí está el 1% más pobre, ¿no? Acá está el 1% más rico. Y la riqueza es el ancho de esta barra, ¿no? Entonces el 1% más pobre pues no tiene casi nada de riqueza, es una cosa, es una barrita súper delgada, conforme, luego todo esto es el 20% más pobre de la población mundial, que en general casi todos son igual de pobres, el siguiente 20% pues tampoco es que mejore mucho, el 40% más pobre de la población mundial, o sea casi la mitad, viven con menos de $2 al día, menos de 40 pesos diarios. Después a lo mejor ya empiezan lo que llamamos la clase media baja o la clase media, que se estaría por aquí, ¿sí? Bueno, en realidad sería como media baja, a lo mejor lo que llamamos clase media es lo que está aquí, ¿sí? Realmente. Sí, no, ni siquiera está a la mitad la clase media. Eso también es algo interesante, ¿no? Que estas son personas que pues ganan a lo mejor unas 10 veces más que la población más baja y ya se pueden dar una vida digna. Pero después de ahí, entonces, si uno va subiendo más los escalones, los ingresos se incrementan exponencialmente. Y este 1%, pues parece que tiene muchos ingresos, pero si todavía lo dividiéramos ese 1% y sacáramos los unos por cientos del 1%, la distribución se vuelve a ver igual. ¿Sí? Dentro del 1%, vamos a ver que que el, ahora sí que el 0.01% más rico comparado al 1% es muchísimo más rico, ¿no? Siempre las gráficas de riqueza toman esta forma, toman la forma así, ¿no? ¿Sí? Es decir, el 1%, esta es la riqueza del 1% más rico y esta es la riqueza del 0.01% más rico. Y otra vez entre estos, podemos volver a hacer esta gráfica y va a pasar lo mismo. Entre estos, si los dividimos todavía otra vez en 100 partes, los más ricos entre ellos van a ser muchísimo más ricos que los más pobres. Y así se repite varias veces hasta llegar a las 62 personas más ricas del mundo o hasta llegar pues a las 2, 3 personas más ricas del mundo, ¿no? Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates. Bueno, ok. Entonces la desigualdad es extrema, ¿no? O sea, no es una cosa nada más de que la gente rica gane 10 veces más, ¿no? Ganan 100, 1000, 1 millón de veces más que la gente pobre, ¿sí? Y bueno, ok. Y Ok, una manera de acabar con la desigualdad, y ahorita no nos vamos a fijar en cómo hacerlo, sino simplemente en qué consiste acabar con la desigualdad, sería distribuir la riqueza. ¿Eso cómo sería? Pues, por ejemplo, agarramos esta riqueza del 1%, ¿no? Y pues la recortamos un poco, en vez de que la curva se vea así, digamos que ahora se va a ver un poco así, ¿sí? Entonces, todo este excedente se distribuye entre todos, ¿no? Y este excedente del 2% más rico también se distribuye entre todos, este también, ¿no? De tal manera que pasamos de una gráfica que se va a ver un poco así, digamos si la distribución actual es de riqueza es así, agarramos todo este excedente y la nueva distribución se va a ver algo así. Es decir, la usamos para aumentar la riqueza de los que vienen desde abajo para que ahora se vea un poco así. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, ¿por qué esta idea funciona? Bueno, pues es que aquí en algún momento tenemos que definir un umbral a partir de lo cual la vida es digna, ¿no? Y pues claramente ese umbral no está por acá, ¿no? Si el umbral estuviera por acá, eso quiere decir que solo el 1% más rico de la población mundial lleva una vida digna. Pues seguramente el umbral de la vida digna está bastante más abajo, ¿no? Es una vida que yo creo que más del 10%, o sea, es a lo mejor ya desde aquí. O sea, también esta gráfica la vemos, la que estoy rayando, la que está en el informe, está como de lado, es lo contrario a esta otra gráfica, ¿no? O más bien
la gráfica que estoy dibujando es la gráfica de acá, pero de lado, ¿sí? Para que se entienda. Entonces, acá debe de haber por aquí una línea. Este es el dinero, ¿no? Este es el eje del dinero. Entonces, por aquí tiene que haber una línea umbral y decir, pues a partir de ahí, si todos llegamos a esa línea, pues todo va a ser mejor, ¿no? O vamos a tratar, esforzarnos de llegar a esa línea. Ok, sí, es difícil que todos lleguemos a esa línea, pero seguramente el reducir las riquezas inmensas del 0.000001% y luego del 0.01% y del 1 y del 2 y del 3% más rico, pueden ayudar bastante a aumentar la riqueza de todo este 90% más pobre, ¿no? Ok, y bueno, ¿cómo justificamos esto? O sea, ¿por qué la riqueza es desmedida? Yo creo que, bueno, para mí una cosa que demuestra lo absurdo que es la riqueza es la existencia de los productos de lujo, de la industria de lujo. ¿Qué es el lujo por definición? Bueno, pues el lujo por definición este, es una industria que se dedica a crear cosas que son innecesarias, consumiendo muchísimo trabajo que se podría destinar de otra manera, ¿sí? A ver, vamos a hacer como alguna grafiquita. A ver, voy a compartirles un pizarrón. Ahí está. A ver, a final de cuentas, la economía a veces la gente se la complica, pero es muy sencillo. La economía no tiene que ver con el dinero. La economía tiene que ver con los recursos, el trabajo y los productos. El dinero es solo una cosa que sirve de intermediario entre el trabajo y los recursos y el producto. Entonces tenemos a un montón de personas, ¿sí? Estas personas son toda la población mundial. Tenemos recursos naturales, es decir, como árboles, agua, todo lo que tiene que ver con la minería. No sé cómo dibujar la minería. Tenemos, no sé, ese es oro. Sí, no sé, cualquier cosa que se les ocurra. Pues la tierra, ¿no? La tierra es uno de nuestros principales recursos naturales. La tierra para la agricultura, ¿no? Bueno, estos recursos naturales son limitados, es decir, no tenemos agua infinita, no tenemos tierra infinita, no hay minerales infinitos, no hay árboles infinitos. Algunos son renovables, otros son no renovables, pero aunque sean renovables, como los árboles que podemos talar y construir nuevos, hay un límite en qué tantos podemos talar, ¿no? En qué tantos podemos talar y qué tan rápido se pueden renovar, ¿no? La tierra sí es o sea, aunque se renueva, está limitada. El agua, aunque también se podría renovar, está limitada, ¿sí? La minería es un recurso no renovable, ¿sí? Y, y bueno, también tenemos otros recursos que prometen ser medio infinitos, como la energía solar. Sin embargo, la energía solar depende de crear paneles que están hechos de minerales, justamente, que son cosas que son muy, muy limitadas, ¿no? Entonces vamos a tener, en algún momento no vamos a poder hacer más paneles, ¿no? O turbinas eólicas, ¿no? Cualquier cosa. O sea, a final de cuentas no tenemos nada ilimitado. A lo mucho tenemos cosas que se renuevan, pero que tienen su propia velocidad de renovación. No se pueden renovar tan rápido como nosotros queramos. Entonces, bueno, entonces tenemos los recursos, tenemos las personas. Las personas son capaces de hacer algo que le llamamos el trabajo. El trabajo es usar el tiempo y el esfuerzo y el ingenio de estas personas para, con estas cosas, producir cosas que no son útiles y no solo que no son útiles, sino que pues necesitamos para sobrevivir, ¿no? Cosas como comida, principalmente, ¿no? Lo más necesario pues, es la comida, ¿no? Comida,
y productos en general, ¿no? Y ya en los productos, pues habrá, no podemos decir que todos los productos son igual de necesarios, ¿no? Hay productos que son muy necesarios, otros que nos hemos acostumbrado a vivir con ellos, pero no son del todo necesarios, otros que nos facilitan mucho la vida, otros que son meramente innecesarios, pero nos gustan, y otros que son totalmente inútiles, ¿no? Bueno, la comida es lo más importante, ¿no? Productos, vivienda, ¿no? Vivienda también es importante. Bueno, el punto de la economía, ¿de qué se trata? De cómo estas personas que están aquí, que somos toda la población, ya es un número definido, no es que podamos controlar cuántos hay, o sea, los que hay, los que somos, y dentro de ellos obviamente solo un porcentaje puede trabajar, unos son niños, otros están demasiado grandes. Y bueno, cómo entre todos nos organizamos y de manera muy organizada y también gracias a todo el trabajo que ha hecho las personas que han venido durante miles de años, ¿no? Que nos han dejado tecnología, que nos han dejado conocimientos, que nos han dejado muchas cosas, técnica. Entonces, agarramos los recursos naturales y los convertimos en productos. Ok, esa es la parte como fácil. Luego viene esta otra parte que, ok, estos productos que tenemos, cómo los distribuimos, cómo los repartimos de regreso, ¿no? Y aquí viene lo absurdo, ¿no? Lo absurdo de la desigualdad. Lo absurdo de la desigualdad es que es obvio que nunca vamos a saber si hay una persona en específico que contribuye más que otra en el trabajo. Obviamente siempre habrá quien contribuye un poco más, un poco menos. Pero en teoría, o sea, si estamos hablando de toda la población mundial, pues en teoría no creo que haya gente que contribuya de manera excepcional, así que digamos 100 veces más que otras. O sea, a lo mucho habrá quien trabaje el doble, el triple, el cuádruple que otras, ¿no? Pero bueno, el punto es que de repente, al parecer, todo va bien en esta distribución del trabajo. Bueno, también hay muchos problemas en la distribución del trabajo, ¿no? Esto de que haya gente que no trabaje nada, hay gente que trabaja, que no duerme por trabajar, eso es una mala distribución del trabajo. Pero bueno, la distribución del trabajo no es tan desigual como la distribución de los productos, es decir, la riqueza. ¿Cómo es posible que a una de esta persona le demos $2 al día, 40 pesos, y a esta persona de acá le demos, no sé, 40 millones de dólares al día? ¿Sí? Es decir, ¿acaso esta se está esforzando? ¿Cuánto sería la proporción? 20 millones de veces más que esta, ¿no? Entonces ahí viene lo absurdo, ¿no? Es decir, pequeñas diferencias en el trabajo, en la técnica, en el conocimiento y sobre todo en las oportunidades, en el contexto, en los puestos que están manejando estas personas, hacen esas pequeñas diferencias en la distribución de la riqueza se convierten en gigantescas diferencias, ¿sí? Ahora, ¿realmente le es útil a una persona tener una ganancia tal, una riqueza tal? Bueno, para empezar, no vamos a caer en la exageración. Obviamente quien gana 40 millones de dólares al día, no los gana de una manera en efectivo, no es que tenga 40 millones de dólares al día en efectivo. Más bien quiere decir que tiene poder sobre 40 millones al día nuevos al día, es decir, que en un día de repente posee una empresa que vale eso. Pero bueno, aún así, eh, obviamente ya si no hablamos de desigualdad ya en cuanto a gasto, o sea, cuánto se gastan, va a disminuir, sin embargo sigue siendo muy extrema, ¿no? Sabemos cuánto una persona millonaria, cuánto se puede llegar a gastar. Tal vez no se gasta 40 millones de dólares al día en su persona, pero sí hay gente que se puede gastar $1 millón al día no sé, en cualquier cosa, en rentar un yate, en pagar un viaje al espacio, ¿no? Bueno, el punto es, se está aprovechando de manera eficiente esta riqueza que estamos produciendo entre todos. Al repartirla tan desigualmente, se está aprovechando de manera eficiente. Y aquí es donde viene pues la cosa de la industria de lujo. Yo digo que no. Ejemplo,
no sé, para producir algo útil como una barra de pan, no, la barra de pan cuesta cierto dinero. El dinero al final de cuentas lo que representa es el trabajo invertido, ¿no? No sé, ahorita una barra de pan Bimbo, ¿cuánto costará? Como entre 40 a 50 pesos. Vamos a ponerle 40 pesos, ¿sí? Esto que ese 40 de alguna manera refleja el trabajo de los agricultores, que siembran el trigo, el trabajo que viene desde antes, el trabajo de preparar la tierra, el trabajo de la cosecha, el trabajo de venderlo, el trabajo de transportar el trigo, el trabajo de acumularlo en un gran lugar, el trabajo de toda la empresa, el trabajo que viene ya guardado en esa empresa, eh, el trabajo de producirlo, el trabajo de todos los obreros que trabajan en la empresa, el trabajo de los transportistas, el trabajo del dueño de la tienda minorista que lo da, y ahí van contenidos esos 40 pesos. Ahora pensemos en un producto de lujo como un diamante. Tenemos un diamante grande, de esos que solo un multimillonario se podría comprar, ¿no? Un diamante que vale, no sé, en vez de 40 pesos, 40 millones de pesos. O sea, 1 millón de veces más que lo que vale esto. Ahora, ese 40 millones de pesos sí tiene una razón de ser. O sea, yo sí justifico que valga 40 millones de pesos. ¿Por qué? Porque realmente el trabajo que requiere para sacar un diamante de la tierra es comparativamente puede llegar a ser 40 millones de veces más que lo que requiere hacer una barra de pan. Porque para sacar un solo diamante de la tierra, o sea, para sacar un diamante de un tamaño considerable de la tierra, se tienen que cavar cientos de hoyos en tal vez más de una mina en Sudáfrica o en estos lugares que producen diamantes, donde trabajan cientos, si no es que miles de empleados, miles de mineros que trabajan una vida entera, ¿no? Para sacar pequeños diamantes de vez en cuando. O sea, no es como que un minero saque un diamante todos los días, ni es más, posiblemente un minero pase toda la vida trabajando sin encontrar ningún diamante, ¿sí? O máquinas gigantes en las cuales invierten muchísima tecnología, máquinas de miles de millones de dólares, ¿no? Para hacer estas tecnología. Es decir, el trabajo que hay detrás de un diamante es un trabajo inmenso, es un trabajo de miles y miles, si no es que millones de personas, ¿no? Y no solo los mineros, toda la gente que desarrolla el conocimiento, la técnica, ¿sí? Es, a ver, y bueno, ok, hasta aquí todo bien. Pues hay un diamante que tiene 40 millones de pesos en trabajo para sacarlo. Y luego ese diamante va a una joyería y es comprado por una persona, por un multimillonario, obviamente. Una persona que, multimillonario se dice aquel persona que tiene más de 1.000 millones de pesos, si hablamos en español, o más de 1.000 millones de dólares hablando en inglés, ¿no? Pero bueno, algo de 40 millones de pesos no se le puede comprar a alguien que tiene menos de 1.000 o 10.000 millones de pesos. Bueno, se lo compra y se lo compra para, pues para, no sé, para tenerlo en su casa de adorno, para ponérselo en un anillo. Entonces, ¿cuál es el sentido? Aquí es donde yo creo que hay un gran desperdicio de recursos, una gran ineficiencia, ¿sí? Es decir, aquí mucha gente está trabajando por una barra de pan que va a alimentar a alguien. Aquí hay 1 millón de veces más trabajo para comprar un objeto que va a servir de decoración para el disfrute de una sola persona y tal vez sus amigos. Y ya. Es decir, esto es una cosa súper ineficiente, ¿no? La eficiencia, hablando de eficiencia, la buena, el saber cómo manejar nuestros recursos. Es decir, como humanidad estamos haciendo una cosa ineficiente y muy tonta al permitir que existan los objetos de lujo. ¿Sí? Entonces, si tan solo toda la industria del lujo la desapareciéramos, ¿sí? Desapareciéramos la industria del lujo, no solo que ya no compremos, sino que se desmantele por entero, ¿no? Es decir, obviamente se necesitan todavía sacar diamantes para ciertas cosas que no tienen que ver con el uso personal, no sé, como tal vez para hacer máquinas, no lo sé. Pero si dejamos de extraer diamantes, oro, dejamos de hacer estos relojes de millones de dólares, dejamos de hacer estos Lamborghinis, ¿no?
toda esta ropa de lujo también. Es que el lujo existe en todo, eso es lo absurdo del lujo, ¿no? Cualquier cosa se puede convertir, hay una versión de lujo. Si dejamos de hacer eso, no pensemos en el dinero, porque el dinero a final de cuentas no existe, es algo ficticio. Pensemos en el trabajo, todo ese trabajo que se lleva a la industria del lujo, si ahora lo usamos, pasamos ese trabajo a la industria de lo esencial, a la industria de la alimentación, a la industria del transporte, a la industria de la vivienda. Con eso tenemos una enorme reducción en la desigualdad, y más que en la desigualdad en términos de dinero, en la desigualdad en términos de satisfacción de bienes y servicios. Bueno, entonces ahí, o sea, para mí el tema de la desigualdad, la pobreza, al final de cuentas es un tema de eficiencia. Y pues básicamente un sistema más eficiente solo se puede lograr con algo de organización, ¿sí? Y si hay algo que no tiene el capitalismo, es organización. ¿Por qué? Estoy hablando de capitalismo como esta cosa que le llamamos libre mercado. Libre mercado. Ahora, libre mercado, no nos dejemos engañar por el nombre, no significa simplemente de libertad para vender y comprar. Eso no es libre mercado. O sea, podemos tener libertad para vender y comprar sin esta idea de libre mercado extremo. Es que aparte es una idea, no es una idea solo del libre mercado, es una idea libre mercado extremo. Básicamente la idea del capitalismo o neoliberalismo, más bien neoliberalismo, ¿no? Porque es más bien la ideología, se llamaría ideología del libre mercado, del neoliberalismo, o del libertarianismo, también es otra manera bueno, esta ideología simplemente dice que a la economía hay que dejarla hacer, no hay que hacer nada, el gobierno no se tiene que meter para nada, no se tiene que regular nada, no tenemos que organizar nada como sociedad, que, que según los intereses, los deseos y voluntades de cada individuo, particularmente estos individuos que poseen una gran cantidad de riqueza en el mundo, a partir de dejar que ellos hagan, que cada quien haga lo que quiera, todo se va a regular solito. El libre mercado se va a regular solo. Es decir, el libre mercado de alguna manera va a encontrar de manera mágica y automática la mejor manera de organizar la economía, es decir, la mejor manera de distribuir el trabajo y de distribuir la riqueza generada por el trabajo, ¿sí? Sin embargo, pues, bueno, yo creo que o sea, esta idea llevada al extremo, que es como se llevan los ideólogos capitalistas o los ideólogos que llamamos de extrema derecha, sobre todo en Estados Unidos, estos que abogan porque el gobierno cada vez exista menos y todo esté en manos de las corporaciones, pues nos lleva a desigualdades cada vez más grandes y a ineficiencias cada vez más grandes. Podríamos, con un poco de regulación, podríamos de manera consciente y no solo de una manera libre en el sentido de no hacer nada, sino de una manera regulada, de una manera organizada, podríamos decidir cómo se va a organizar el trabajo, cómo cada quien va a trabajar cierta cantidad de tiempo para distribuirlo de manera más equitativa y sobre todo distribuir la riqueza, el producto del trabajo de una manera más equitativa, ¿no? Ahorita la distribuimos básicamente así como salga. No hay ningún plan para decir quién debería ganar más, quién debería ganar menos, o qué tanto más o qué tanto menos, ¿sí? En fin. Bueno, el problema, pues, tal vez principalmente sea la desigualdad, ¿no? Que la vemos, pues, muy extrema, ¿no? La vemos como esta gráfica que se ve así, ¿no? Es decir, aquí está la mayor parte del mundo, aquí está la gente que consideraríamos clase media, de aquí a acá, clase media, la clase baja, aquí estaría la clase alta, y después de la clase alta estarían los millonarios, y después estarían los multimillonarios. Que realmente no tiene sentido decir que la clase alta, los millonarios y que los multimillonarios son una misma clase, porque hay tanta desigualdad entre la clase alta y los millonarios, entre los millonarios y los multimillonarios, que ya son clases distintas. ¿Sí? Pero bueno. La cosa es tratar de reducir esta curva y para varias cosas, ¿no? También está el tema, por ejemplo, esto de la movilidad social, ¿sí? Ok, esto no sería
tan grave si una persona que nace acá fuera capaz de llegar a acá, por ejemplo, a lo largo de su vida. Sin embargo, esto está estadísticamente comprobado que es imposible. Una persona que nace acá puede llegar a lo mejor acá, ¿sí? Pero eso es como aumentar al doble o el triple su riqueza. Es decir, y es no salir de la clase baja. O una persona que nace aquí al principio de la clase media puede llegar al tope de la clase media, ¿sí? Pero nadie puede llegar de acá a acá. Es imposible, ¿sí? Y esto conlleva muchos problemas, ¿no? Relacionada a la desigualdad, hay muchos estudios que dicen cómo entre los países, entre más desiguales son los países, hay más violencia, hay más crimen, hay más problemas de todo tipo, hay más problemas de salud, pues todos los problemas que nos aquejan como sociedad de corrupción tienen que ver con la desigualdad. Es decir, una sociedad más igual, la gente tiene menos incentivos eh, para recurrir al crimen, la violencia, las drogas, etcétera. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo. Yo creo que ya fue un buen rato. A ver si escucharon mi video hasta aquí, pues gracias. Y si no, pues gracias igual. Bueno, nos vemos. Bye.